Estamos comenzando otra ronda de entrevistas desde acá, desde los estudios de TV5 Noticias en Pucón TV y me encuentro en pantalla y le aprovecho de dar la bienvenida a las pantallas de Pucón TV a Andreas Kovarik, secretario ejecutivo de Sofo. Andreas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, aquí un gusto también de poder estar compartiendo con ustedes. Perfecto. Bueno, hay varias cositas, Andreas, que vamos a conversar relacionadas, ¿cierto?, al quehacer alimenticio. eh, Agrícola también, tomando en cuenta varios factores, principalmente alzas por todos lados y también puntos o factores externos también como la guerra de Ucrania. Cuéntanos un poquito cómo es el panorama que se vive estos días con respecto, primero, hablemos del precio de los alimentos. Bueno, efectivamente, un tema que es muy hoy día candente, ¿no es cierto? Vemos, tal vez el que empezó a liderar esto fue el aceite, que prácticamente dobló su cotización en pocos meses, y que hizo ver que Chile realmente éramos dependientes, muy dependientes de los mercados mundiales. Eso es un buen logro, es bueno cuando navegamos los precios bajos o podemos transferir o se pueden transferir a los consumidores los precios más bajos, vale decir, los precios de mercado, mercado internacional, y eso es lo que ha ido ocurriendo. Chile en aceite produce muy poco, tenemos muy grandes, muy eficientes productores de aceite cerca nuestro, como es Argentina, Brasil, qué sé yo. Entonces se importa principalmente el aceite de esos países. Eh, no obstante, en otro caso, como por ejemplo el trigo, claro, eso nos impacta más porque, o no es tan agradable porque los precios suben mucho. Digamos. En el caso del trigo, nosotros producimos el 50% del trigo, es nacional, y el otro 50% se debe importar desde el extranjero. Una parte viene probablemente de Argentina, pero no podemos traer todo de Argentina por un tema de calidad, porque finalmente también los gustos, las culturas, tenemos alguna diferencia y para el pan chileno que acostumbramos acá, necesitamos también algunos trigos de una calidad un poquito distinto, ¿no? Que no se producen en Argentina. Entonces hay que traer algo de Canadá, Estados Unidos, otro mercado. Entonces, insisto, es atractivo cuando uno logra navegar en comillas, en precios relativamente bajos, en una situación en que hay un adecuado abastecimiento. Pero como hemos sido testigos desde el inicio de la pandemia, en general la pandemia también era es un escenario, ¿no es cierto?, un entorno que no lo teníamos considerado para nada, se empezó a parecer esto que podría algo escasear. Durante la pandemia, más bien, pues, le echábamos la culpa a que era un problema de abastecimiento, que no llegaban los insumos, no llegaban, digamos. Pero ahora hemos encontrado este fenómeno y que tiene que ver con una guerra a 13.000, 15.000 kilómetros de distancia, Rusia con Ucrania, y que impacta porque ambos, tanto Rusia como Ucrania, son importantes actores en el mercado de los granos. Cuando digo actores, son países que producen mucho excedente, ellos producen mucho más que lo que consumen, consecuentemente exportan. Hay una fracción importante que la pueden exportar. Y claro, Chile no compraba a Rusia ni a Ucrania trigo. Como ya señalé, viene básicamente de Argentina, o siempre hemos tenido ese mercado, ¿no es cierto?, que es muy cercano, muy evidente. No compraba, pero los países que le compraban a Rusia y Ucrania tuvieron que salir a buscar trigo en otros mercados. Y al hacer eso, hacen elevar la cotización y empieza a que exista un poquito de tensión en el mercado, los precios suben y de repente algún embarque no llega, que está quizás convenido, no llega en el tiempo necesario y bueno, y ahí empieza esto como una bicicleta. Ahora, y lo otro muy lamentable en esta situación, o grave, es que tanto Rusia como Ucrania también son muy importantes en la producción de fertilizantes. No tanto Ucrania, sino que Bielorrusia, pero es ahí, está en el mismo sector y que está en un sector de conflicto, digamos. Y eso hizo que los fertilizantes subieran mucho. Entonces nosotros, a pesar de que los agricultores tratamos o queremos producir la mayor cantidad posible, lo máximo posible, nos enfrentamos con esa realidad
que los fertilizantes subieron tres veces 12 meses. O sea, yo compraba una tonelada de urea en 300.000 pesos en marzo del año pasado, marzo de este año estaba pagando 1 millón de pesos. Entonces, esa diferencia ha hecho que también a los agricultores les costara mucho hacer caja. Necesitábamos el doble de capital para sembrar, capital de operación, y ese capital tampoco estuvo tan rápidamente disponible y eso generó un poquito la situación en que estamos, en que estamos haciendo todos los esfuerzos de tener la mayor producción, pero a veces no basta con los esfuerzos, sino que también necesitamos que se den condiciones, como la gente que nos está escuchando y viendo va a entender, la agricultura, siembro, el trigo ya está sembrado, por ejemplo. Quizás en la zona precordillerana, en el Pucón, Corrarregua, alguien puede estar todavía sin sembrar, pero en general el Valle Central de la Araucanía, todo el trigo está sembrado, la mayor proporción, y lo voy a cosechar en febrero. Entonces, es, una, es un juego que he hecho andar ahora, en mayo, junio, para cosechar en febrero. Entonces pasa mucho tiempo. Entonces, claro, pueden pasar cosas, pero ojalá que sean puras cosas buenas. Eso. Y con respecto a eso, Andreas, ¿han tomado resguardos, por ejemplo, con medidas tecnológicas para hacer cuidado de los cultivos? Sí, bueno, podemos tratar de hacer el máximo, es lo que acostumbramos a hacer. Normalmente estamos muy preocupados de ir tomando y desarrollando los cultivos de la mejor forma, pero como digo, estamos con un dólar al alza, eso significa que los insumos que voy a requerir en septiembre, en octubre, en noviembre, no sé a qué precio lo voy a comprar, Mm. tampoco están disponibles hoy día, porque también las empresas que lo importan están programadas para venderlos en octubre, noviembre, digamos, no antes, ¿ya? Entonces, desgraciadamente, en Chile, la agricultura es con insumos. Digo desgraciadamente porque en otras partes del mundo no necesariamente es así, pero nosotros sí necesitamos, y los agricultores o la gente cercana que está aquí, ¿no es cierto?, en el programa, entienden que sin fertilizante en Chile no podemos producir. Tiene que ver con nuestro tipo de suelo, más que el clima. Nosotros estos son suelos volcánicos, creo que ahí, además, ustedes en la zona se entiende muy, muy bien, son suelos muy jóvenes. De hecho, nos damos cuenta que van cambiando cada vez que hay una erupción, caen miles y millones de toneladas de ceniza y que se distribuyen en todas partes, eso es parte del ciclo evolutivo, pero es un suelo que está como recién dentro del proceso de evolución casi comenzando, para decirlo en fácil, digamos, ¿ya? Entonces son suelos que químicamente son inestables. Necesitan fósforo y ese fósforo hay que traerlo de afuera, hay que importarlo, necesitan nitrógeno, también tenemos que importarlo. Alguna vez Chile tuvo salitre, pero eso es parte ya del pasado también. Entonces, Mm. eso es lo que nos complica hoy día, pero estamos con las pilas lo mejor puesto para tratar de producir al máximo y lo que nos gusta hacer, que es producir y producir para que los chilenos, digamos, todos tengamos también alimento en cantidad y en calidad, que eso también es un tema muy, muy importante hoy día. Pero y frente a toda esta problemática, que son relativamente nuevas, porque son cosas que nadie ha vivido antes, el tema de la pandemia, que se enlazó con una guerra y que nos trae como resultado todas estas alzas del precio de los alimentos, del precio de los fertilizantes. ¿Cómo es la proyección que tiene la SOFO para este segundo semestre y también el comienzo del otro año, tomando en cuenta el cultivo ya la cosecha, perdón, de los cereales? Sí, bueno, nuevamente una pregunta bastante certera, pero quizás no es tan fácil de responder. A ver, tuvimos una pandemia que trajo muchos problemas de logística naviera, ya sea porque las naves también tuvieron cuarentenas, hubieron cuarentenas en los puertos. Recordemos, también ocurrió una cosa que creo que era inédita, que hubo un buque que quedó atravesado en el canal de Suez y estuvo más de 15, creo que 15 días o más de 10 días, eh, todo trancado ese paso y realmente dejó la escoba en buen chileno, desordenó todas las programaciones portuarias que habían. Entonces, ocurrieron muchas cosas durante la pandemia y también, entonces se hizo evidente esta dependencia logística, simplemente de naves, de puertos.
el tema alimenticio ahora con la guerra, y también el cambio climático. Quiero también colgarlo acá, porque a veces hablamos mucho del cambio climático a propósito de las lluvias y de las nieves, y quizás una materia que es sumamente actual en este momento, cuando en la Araucanía ha llovido bastante, también se ha acumulado nieve en la cordillera, vamos a ver hasta cuándo está, pero el cambio climático también trae otros cambios y que quizás le hemos puesto menos atención, que tiene que ver con los vientos. Y particularmente lo quiero enganchar con las marejadas. Hemos tenido mucho más marejadas en las costas chilenas. Y claro, eso pasa desde ser, evidentemente, en comillas, un espectáculo que puede ser peligroso, qué sé yo, Mm. también significa que los puertos no pueden operar bajo esas condiciones. Significa que los barcos se tienen que retirar, que podían estar en proceso de descarga o de carga, y se tienen que retirar y esperar, dejar pasar un día, 2 días, 3 días, y son todos días de espera y días perdidos, tanto, insisto, en la carga como en la descarga. Y esto no solamente ha sido en la costa chilena, sino que también en todo el mundo. Vemos de huracán en Estados Unidos, etcétera. Entonces, ha habido verdaderamente la materia portuaria, que no es mi especialidad, me he tenido que ir aprendiendo un poquito de eso ahora, pero también se ha visto afectada. Entonces, diga, no es solamente una cosa que podamos atribuírsela solo a pandemia o al COVID, solo a la guerra o solo al cambio climático, sino que verdaderamente está haciendo, comillas, una tormenta, no sé si perfecta, dejémosle una tormenta que está Ojalá no sea moviendo perfecta. mucho. Sí, exacto, ojalá que no, sí. Entonces, y que nos lleva y se ha juntado. Entonces, yo creo que es un muy buen momento en que debemos poner atención, todos, abrir, ser muy optimistas sin duda. Yo creo que los agricultores siempre somos optimistas, siempre decimos, este año la vamos a chutar, este va a ser el gran año, digamos. Pero más que el optimismo que nos debe acompañar siempre, desde mi punto de vista, por cierto, también ser un poquito consciente y empezar a darnos cuenta de que tal vez algo que era como tan natural, tan normal, como ir a comprar el pan en la esquina o ir a buscar esa caja de leche en el supermercado, pudiera no ser tan normal. Entonces, eso, insisto, yo creo que Chile tiene muy buenas condiciones hoy día para abastecerse en cantidad y en calidad, no solamente producción propia, que también la estamos haciendo, quizás se puede intensificar más, pero también porque tiene redes abiertas y tratado de libre comercio con muchos países que nos dan preferencia. Esos son automáticamente preferencias para uno poder acceder también a lo que no producimos acá, pero sí necesitamos para alimentar a la población. Claro, y todo esto, esta tormenta que esperemos que no sea perfecta, también les da una especie como de refresh, un F5 a todo esto que ustedes ya tenían acostumbrado el mecanismo de producción, de adquisición de materiales, de materia prima, de fertilizantes, y también les repito, les da como el tiempo de pensar en otras cosas, en otras tecnologías. El otro día estaba leyendo también sobre un cuidado con respecto a la protección de las siembras y las heladas, en relación a las heladas. Sí, Entonces, también ahí se empiezan a articular nuevas formas de protección a su trabajo. sí, por supuesto, yo creo que es sí, un conjunto. Yo soy una persona que soy muy consciente de estar viviendo siglo XXI y lo agradezco, a pesar de que podemos tener muchas cosas que nos asustan, pero y como tal manejamos mucha información. Entonces, en ese sentido, desde esa perspectiva, evidentemente, hasta que logramos anticipar algunos fenómenos y nos podemos acomodar a eso, ya sea las heladas, ya sea las lluvias, cuando lo grave para la Araucanía al menos es cuando se nos dan condiciones fuera de temporada. Mm. Cuando llueve en verano, por ejemplo, en Pucón, no solamente los turistas, un día van a ir todas las termas y lo van a pasar todavía bien, pero si es una semana, te toca 15 días, lo pasan muy mal. Ahora, los turistas, los agricultores en esa condición también lo pasamos muy mal, porque estábamos planificados para en el verano cosechar y ya estar seco, y teníamos todo el trabajo pensado para eso, y de repente, en los últimos días, el trigo va perfecto, el cereal, el cultivo va perfecto, pero en el último día, cuando tengo que cosechar, recoger y ponerlo dentro de mi bodega, se llueve y mi producto cambia. El trigo se echa a perder, el trigo empieza a brotar, a germinar, se nace y ya no tengo trigo. Entonces, yo creo que insisto, quiero ser optimista, espero que tengamos un buen año y que se desarrolle lo más normal posible desde el punto de vista climático,
pero también que esto nos llama, nos debe abrir los ojos a estar más atentos a la condición climática y estar también más atentos a la agricultura. Insisto, esto es un llamado evidentemente sectorial, la SOFO es un gremio, ¿no es cierto?, durante más de 100 años ya está representando al sector agrícola de la Araucanía, que también se nos ponga un poco más de atención el sector productivo primario que decimos muchas veces, o sea, el productor de leche, el que tiene las vacas, se fija el productor de carne que también tiene las vacas de crianza y lo mismo con el productor de trigo, de avena, de lo que sea, digamos. Yo creo que ahí hay una labor que a veces ha sido poco reconocida o poco tomada en valor y que sí nosotros 2, 3 veces al día nos necesitamos alimentar. O sea, a veces cambio climático pensamos mucho en el agua y que también es por supuesto, y está muy bien que todo el mundo tengamos acceso al agua, pero la agricultura también necesita agua, porque las plantas no funcionan sin agua y esa agua también debemos tener alguna certeza de uso cuando no la trae la lluvia o no viene proporcionada por la lluvia, como ocurre, bueno, en buena parte de la Araucanía, pero también Mm. se requiere riego y eso requiere tener obras, las obras, grandes obras de riego, siempre a alguien incomodan, hacer un camino nuevo, hacer una vía férrea va a incomodar a alguien, porque claro, alguien se va a ver afectado, pero hay que mirarlo desde el bien superior. Y bueno, y ahí el país creo que tenemos muy buenas condiciones para hacer muchas cosas, pero necesitamos un poquito más de que se den y que se entienda. Yo creo que ahí, si se me permite hacer un pequeño llamado, a veces creo que la agricultura no la estamos a veces asignándole todo el valor que se merece. Perfecto, Andreas. Para ir terminando, un mensaje en especial para la zona lacustre, para ir ya finalizando esta entrevista contigo. Sí. Bueno, más que por supuesto agradecer, no, yo creo que el mensaje está siempre en que miremos al vecino agricultor no como un problema, sino que porque aparecen pensando en la zona lacustre por las moscas, por no sé qué, porque a veces hay que hacer fumigaciones, a veces hay que hacer labores insisto, pueden incomodar a alguien, pero que son necesarias. Yo creo que en la agricultura chilena no se hace hoy día nada que sea innecesario. Mm. Es una agricultura moderna que utiliza los más altos o altos estándares en lo ambiental, en lo agronómico, sin ninguna duda, y que a veces se nos comprenda quizás un poco mejor. Si un agricultor un día tiene que eliminar un rastrojo y utiliza el fuego, tiene una explicación técnica muy importante, que va a ser más larga, pero quizás de explicar, pero por eso digo, o hace una fumigación, no es solamente porque él quiere vender el producto, sino que porque también sentimos que estamos haciendo un aporte a la sociedad. Yo creo que a veces la sociedad está constituida por varios estamentos, todos cumplimos, tenemos nuestro rol y el aceptarnos es bastante importante. Y cerrar con, evidentemente, la violencia. No quiero entrar en mayor tema, pero que evidentemente también es conocida lo que nos está pasando en la región. Y simplemente señalar que yo creo que la violencia debiera siempre descartarse como algún elemento válido y que todos deberíamos estar en contra de la violencia y eso hay que expresarlo con fuerza. Debemos ser capaces de solucionar las cosas de otra forma, no con violencia. Somos testigos, como hoy día, un tema a 15.000, 13.000, 15.000 kilómetros de Chile, en Ucrania, digamos, se está tratando de solucionar algo a través de la violencia y nos trae puro malos gustos, malos desastres, digamos. También estamos viendo que acá en la Araucanía un tema social, una cosa que se viene arrastrando mucho tiempo y día le está haciendo daño a la región, un tema que no pasa por los agricultores que hoy día están trabajando en la tierra, siempre se ha dicho, hay otros importantes estamentos que están ahí involucrados y bueno, estamos viendo esa violencia que tanto daño produce y bueno, también evidentemente estos atentados poco poco ayudan para tener una imagen un poco más positiva. Pero insisto, lo que dije en algún momento, antes los agricultores somos optimistas, siempre sembramos hoy día pensando que vamos a tener una buena cosecha y es lo mismo que quiero transmitirle también a todas las personas que nos están escuchando y viendo en la zona lacustre.
Listo, Andrea, muchas gracias por tu tiempo. Espero seguir esta conversación en un par de semanas más o quizás en un par de meses para ver cómo se desarrolló todo este tema, ojalá de forma positiva. Y bueno, darte las gracias también. Y nosotros nos volvemos a los estudios de TV5 Noticias al noticiero. Que estén muy, muy bien.